con la profesora Irma. Buenas tardes, Irma, bienvenida. Acá estamos dando inicio a Buenas la clase. tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la comprensión. Buenas tardes, profesoras. Buenas tardes, profesoras, profesores, ¿cómo están? Em, Hay una contingencia, por eso tengo este aspecto, porque estoy en un corte de luz. Entonces, puede que vuelva muy rápido, pero igualmente vamos a tomar algunas precauciones para que ustedes tengan el módulo. Hola, buenas tardes. Para que tengan el módulo y con toda la explicación pertinente. ¿M? Entonces, bueno, yo Tarde. tenía preparada, perdón, Buenas tardes. buenas tardes. Entonces, como le estoy explicando esta parte de que hay un corte acá de luz, voy a dar la presentación, voy a hacer la explicación pertinente, tenía preparada muchas más cosas, pero les voy a explicar todo lo que es parte de esta segunda sesión y les dejo el trabajo grupal, ¿ya? eh, un poco esta explicación, ¿por qué va? Porque yo tenía preparado mucho material que si la luz vuelve lo podemos en el fondo ver, que sirve para aplicar esta parte del contenido, pero si no lo podemos dejar para la próxima clase, no hay problema, ¿ya? Entonces voy a proceder a la presentación, a la explicación pertinente y a la presentación del trabajo, ¿ya? Y si llega la energía eléctrica o si me proporcionan un lugar, continuamos con la clase. ¿Ya? Entonces voy a proceder a la presentación del... Voy a compartir. Bueno, como siempre, la recomendación es que ustedes estén bien cómodos, bien concentrados para poder tomar apuntes, que se va a revisar ahora los modelos de organización, que es una organización educativa, los distintos tipos de liderazgo, la gestión de calidad en educación, que eso es muy relevante, y los modelos de gestión de calidad. Profesora, ¿Ya? Sí, ¿podría poner la pantalla completa del documento? Por favor. toda la razón. Sí. Gracias. Ahí sí. Entonces, como siempre, bueno, que ustedes estén bien cómodos ahí, concentrados en lo que va a ser esta clase. Lo que se va aquí a analizar en esta clase va a analizar los fundamentos todavía teóricos del liderazgo organizacional. Entonces, vamos a ver cómo está compuesta una organización, por qué las organizaciones educativas son complejas y también sobre los distintos tipos de liderazgo, que es un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Esto lo vamos a saltar. Modelo de organización, que es una organización educativa. Pero antes de llegar a lo que es una organización educativa, es importante considerar qué es una organización. Entonces tenemos distintos conceptos, que eso también lo hemos explicado de acuerdo al autor. Y estos distintos conceptos, en el fondo, apuntan a que un grupo precisamente establece distintos roles, distintas funciones también, en pos de una meta en común. ¿Ya? Y por eso también hay distintos tipos de organizaciones y que tienen también distintas características. Ahora, ¿cómo se estudian las organizaciones? Nosotros vimos teoría organizacional la clase pasada y sabemos también que se estudian mediante lo que es el modelo de sistemas. Y eso también es importante tenerlo claro. Si ustedes recuerdan, en el modelo de sistemas, nosotros teníamos una entrada donde hay una estructura donde esto se procesa y después tenemos salidas que generalmente son productos.
Y la mayoría de las organizaciones, o sea, todas las organizaciones funcionan así, pero sí hay distintos tipos de organizaciones. Y las organizaciones también hay que considerar esto de que son ellas las que interactúan y forman parte de lo que es la sociedad. Entonces, cuando se forma esta estructura social como la conocemos hoy, precisamente en ella también aparecen distintos tipos de organizaciones. O sea, siempre las organizaciones están presentes en nuestra vida. Por lo menos estamos hablando en la sociedad occidental, las organizaciones siempre están presentes desde que uno nace, a lo largo de nuestra vida nos van prestando diversos servicios hasta que al final, incluso ya en el proceso de muerte, hay organizaciones que se encargan de eso. Entonces, hay empresas también que se encargan de eso. Hay organizaciones. Entonces, es parte de la sociedad y en el fondo prestan también todo lo que puede ser un servicio, por ejemplo, a la sociedad, pero también puede ser un producto, un servicio o puede ser también un producto. Ahora, las organizaciones en general, todavía estamos hablando en general, tienen varias características. Y bueno, ahí en el material ustedes tienen un listado de características. Hay una característica muy relevante que tiene que ver con la adaptación a lo que es su entorno. Eso es muy importante porque una organización que es capaz de adaptarse y de ser flexible ante el entorno tiene la capacidad de mantenerse. Y bueno, también presenta, como les conté, distintas estructuras. Nosotros tiene que haber una organización con respecto, por ejemplo, la organización tiene que estructurarse y funcionar de manera coordinada. Ahora, en la actualidad las organizaciones son muy grandes, o sea, incluso hay organizaciones que ya son globales. Por eso es importante, por ejemplo, ya la figura aparecen los mandos medios, por ejemplo, como lo vimos en la clase anterior, también aparece la figura del administrador. No es que aparezca, sino que surge esta figura del administrador que en el fondo lo que hace es administrar precisamente los recursos de manera eficiente. Lo que él hace es precisamente gestionar todos estos insumos para, de manera eficaz, realizar la producción. Ahora, esto uno lo puede estudiar a nivel, por ejemplo, de la empresa, que uno puede decir, bueno, por ejemplo, una empresa de zapatos, uno, claro, tiene insumos que puede ser el cuero, qué sé yo, y el producto son los zapatos, y uno puede tener un riguroso control, igual que en la empresa automotriz. Ahora, ¿dónde está la problemática en la organización educativa? Eh, y eso es importante saberlo, porque si uno eh, puede parecer muy burdo, pero si uno pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre una empresa de zapatos y un hospital o una escuela? Claramente hay diferencias importantes y relevantes. Eh, ¿Cuál sería la diferencia principal? Aunque suene muy burdo, porque ahí hay algo que nosotros como profesores y profesoras sabemos que hay algo ahí que no encaja. Las escuelas, por ejemplo, los hospitales, tienen una estructura, pero hay algo que lo hace diferente de cualquier organización. Por ejemplo, en el caso de una organización educativa, ¿qué es lo que la hace diferente de una empresa automotriz? Porque tiene una organización, sí. Tiene mando medio, sí. Se podría decir que sí. Tiene funciones, sí. Tiene roles, incluso indicadores. Pero ¿cuál sería la diferencia principal? Para ahí ustedes pueden contarme, lo pueden escribir en el chat, o lo pueden escribir, o me pueden contar a través del micrófono. Yo creo que la gran diferencia es que nosotros estamos formando, estamos educando. Ya, y eso, Tenemos eh, un sentido, o sea, tiene un sentido educativo, de enseñar. Yo creo ya, que ahí es lo principal. Pienso. esperemos un segundo. Eso es lo principal.
Pero a ver, quiero retroceder un segundo y voy a volver. Em, pero cuando uno dice, porque aquí hay una complejidad, espérenme un segundo que... Cuando uno dice, por ejemplo, educar, ahí, en la organización educativa, ¿cuáles serían, por ejemplo, aunque suene burdo, los productos de una organización educativa? ¿Hay algún producto? ¿Qué es lo que implica la educación? ¿O es algo mucho más complejo, la parte de la educación? Es Si yo complejo te- porque es sistémico en realidad. Es los programas educativos, es desarrollar ciertos niveles de conciencia también, es la formación constante, estamos educando futuros. Entonces, en realidad creo que es muy sistemático. Hay muchos factores que deben estar presentes a diferencia de una organización que entrega un producto material, por ejemplo. En el sistema escolar es completamente diferente y es por eso que es clave y esencial en un país, en cualquier tipo de gobierno. La educación es absolutamente clave por lo compleja y especial que es, cómo trasciende. Eso es relevante y eso es una complejidad, como dice la profesora Natalia. Ahora, por ejemplo, vamos a complejizarlo un poco más. Si yo tengo una empresa automotriz, cuando sale un modelo de automóvil, todos sabemos que el automóvil está sometido a distintos controles de calidad. Y es importante que un automóvil, igual que los aviones, que los medios de transporte, tengan un, eh, un control de calidad, precisamente para que se obtenga un producto que en el fondo no sea peligroso, que frene cuando tenga que frenar, que acelere cuando se tenga que acelerar. O sea, de hecho, la industria automotriz es muy rigurosa con eso. Entonces, no sé si han visto ustedes que a veces salen en comerciales que le hacen distintas pruebas a los automóviles, los someten a distintos, incluso los hacen chocar para ver cuánto puede resistir un impacto el automóvil. Pero aquí, por ejemplo, en la educación, ¿cómo se puede medir ese producto? ¿Es un solo producto o involucra otras aristas? La calidad porque estamos viendo la calidad de un automóvil, pero aquí estaríamos viendo la calidad de la educación o involucra otras cosas más. Cuando uno habla de calidad de la educación, ¿a qué indicadores se puede estar refiriendo? Lo que pasa, profesora, es que yo siento que la diferencia en este caso es que las empresas producen un resultado. Al hacer estos test que usted dice, donde hacen que los autos choquen y todo eso, lo que ellos quieren generar es producir un resultado, demostrarle al público que este auto es seguro, que los airbags funcionan, que su sistema de freno ABS es maravilloso, etcétera, etcétera. Pero nosotros en los establecimientos educativos no producimos resultados, producimos condiciones para que ocurra el desarrollo. No es como que yo llegue a un centro educativo, tome a un niño, haga algo y produzco algo. Eso no funciona de esa manera en los centros educativos. Nosotros generamos condiciones, ambientamos y acompañamos un desarrollo que ya está en el niño. No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Sí, sí. O sea, en el fondo, ¿por qué se hace y por qué hago siempre esta pregunta así como tan burda de comparar lo que se hace en el sistema educativo con lo que es un automóvil? De que si ustedes se fijan son muchas aristas, porque uno en un automóvil sabe muy bien, ya, a ver, esto resiste, la carrocería resiste tanto de impacto, ya, check. A ver, ya, los airbags funcionan, check. A ver, los vidrios, uno puede hacer check, pero cuando se trata de educar, eso es muy complejo.
porque la profesora, por ejemplo, indica el ambiente, o sea, se proporcionan las condiciones para que el estudiante pueda desarrollar las competencias, ¿cierto? Ya, ¿cómo se hace un check de eso? No es tan fácil. Y además, lo que indica también la literatura, que la educación es muy compleja. Uno, que si nos remitimos a los establecimientos educacionales, en sí ellos son muy complejos. Hay relaciones complejas, eh, hay funcionalidades también complejas. ¿Y dónde radica la complejidad? La complejidad está de partida, ¿qué entiende cada uno por educación? ¿Cuál es el fin de la educación? Que el fin de la educación o los fundamentos de la educación uno lo ve en la formación inicial, lo puede ver en un curso de continuidad, uno como también como experto en educación puede tener su definición de la finalidad de la educación independiente de la que diga la política pública. La política pública tiene una definición al respecto. Como cada uno tiene una final, no siente, sino que ha estructurado una finalidad de la educación, también cada uno va a poner distinto énfasis. Además, cada persona también tiene distintos intereses. Eso también lo hace cada vez más complejo. Y además, como dice muy bien la profesora, no estamos trabajando con un producto solo, sino que estamos con una persona y la persona también es compleja. Entonces, el hecho de decir, bueno, cómo definimos y cómo hablamos de una calidad educativa es muy complejo. Y eso es importante considerarlo. ¿Ya? Las organizaciones educativas son complejas. ¿Por qué? Porque es difícil establecer bueno, cuál va a ser nuestro indicador de calidad. Porque en un automóvil es muy fácil decir, bueno, la carrocería aguanta o un impacto de tanto. Pero en lo que es la formación de una persona, en lo que es la educación de una persona, bueno, ¿cuál va a ser nuestro indicador de calidad? Y esa es una discusión importante y de hecho también incluso cuáles son los factores que afectan esta calidad. O sea, ustedes tienen ahí dentro de la bibliografía complementaria que lo que más influye en la calidad educativa es el profesor que está interactuando con el estudiante. Y el segundo factor, y eso también lo demuestran los estudios, es precisamente el liderazgo que se ejerce en el establecimiento. Entonces, eh, todo eso de poderlo estudiar, de poderlo establecer, requiere una complejidad importante. Entonces, ya tenemos eh, definido y ya tenemos visualizado dónde está esta complejidad en la educación. El sistema de una empresa. Entre un sistema educativo y un sistema empresarial igualmente van a haber aspectos que convergen y van a haber aspectos que se separan, que divergen. Estos subsistemas que ustedes ven ahí son subsistemas que tienen todas las empresas, en este caso una empresa, pero en realidad son subsistemas que tienen todas las organizaciones. Hay una parte que está a cargo se puede decir, de la infraestructura, otra que tiene que ver con los objetivos y valores, que eso también lo tienen los colegios, por ejemplo. Hay un valor, una filosofía, una cultura. También hay un subsistema estructural que es importante tenerlo. El psicosocial, que también está en una empresa, pero también está en un establecimiento educacional, y un subsistema administrativo, que también existe, pero son diferentes. Y lo diferente está precisamente en el trabajo que se está realizando ahí, porque una organización educativa lo que hace precisamente es formar, dar lo que es el servicio de educación. Entonces ahí es donde dentro de estos subsistemas, si bien también los tiene, sí existen diferencias. Tipos de empresas. Esto es algo para que ustedes tengan un poco como para que lo sepan de manera general, porque hay distintos autores dependiendo de la categorización de la empresa. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos tres tipos de empresas. Tenemos, perdón, tenemos, por ejemplo, una que tiene que ver con la explotación de los recursos. F3. ¿Sí? Que escuché algo por ahí.
Esta primera, ahí parece que alguien tiene el micrófono abierto. Esta primera empresa tiene que ver con la explotación de los recursos naturales. Estas son empresas generalmente grandes, la industria pesquera, por ejemplo. Ese es un tipo de empresa. Estas son industrias. Este otro tipo de empresa, de acuerdo con lo que trabaja y comercializa, se habla de una manufacturera, de una manufactura. O sea, toma los recursos y en el fondo lo que hace, toma la materia prima y en el fondo lo que hace es crear un producto. Y ahí podemos ver que hay empresas que son mayoristas, otras que son minoristas, y hay otras que entregan servicios también, como el caso de los colegios, como puede ser el caso, por ejemplo, de una clínica. Ustedes igualmente van a ver que hay varios tipos de clasificación. Esa es una, ¿ya? Pero hay otras, por ejemplo, con respecto al número de personas. Una macroempresa, una mediana empresa, una microempresa, que esa definición existe solo acá en Chile, que cuando ya se habla de una microempresa, el máximo de la empresa son 9 personas. Eso es de acuerdo, y ya de una empresa grande es cuando tienen sobre 200, cuando ya se habla de una macroempresa. Eso está definido por el número de personas. ¿Qué cosa es importante tener claro? Que los tipos de empresa, su categorización depende del aspecto en el cual nosotros lo consideremos. Puede ser con respecto al número de personas, y ahí podemos hablar de una mediana empresa, de una microempresa, puede ser respecto a lo que ellas trabajan, por ejemplo, la manufactura o un servicio. También pueden ser, por ejemplo, de dónde viene el capital, puede ser un capital público o privado, empresa pública, empresa privada. Puede ser también con respecto al tipo de socio que tiene, algo que sea colectivo, algo anónimo. Por eso ustedes pueden encontrar en los distintos autores distintos tipos de empresas, porque depende de la categoría y del parámetro bajo el cual uno lo tome. Bueno, y aquí volvemos a retomar lo que es la organización educativa, porque tiene la complejidad, uno, que los grupos de personas son muy variados. Cada persona tiene su interés, cada persona también tiene su propia definición de lo que es el fin, la finalidad de la educación. Y además presenta una autonomía ambigua, que esto está muy estudiado y se puede decir que todavía no se ha resuelto, porque si bien sobre todo el profesorado puede tener una libertad de realizar su clase, igualmente no es totalmente autónomo, porque igual hay determinadas reglas, procedimientos en las cuales a veces no participa y que tiene que dar cuenta. Y esta autonomía ambigua está estudiada porque a veces sucede, no siempre, pero por ejemplo, si el docente no se siente comprometido, hace resistencia. Entonces, eso al final, ¿en dónde impacta? Impacta en la clase que realiza. Ahora, otro aspecto también a considerar son los tipos de liderazgo, que este también es un concepto que ha ido cambiando a lo largo del siglo XX. Bueno, esa es la figura de Angela Merkel, que ella fue líder de la Unión Europea muchos años, ella fue elegida muchos años. Y siempre estuvo con respecto al liderazgo, si se nacía siendo un líder o realmente se puede aprender a ser un líder o si realmente existe un talento. En la evolución del concepto de líder, nosotros podemos ver que a principio, sobre todo, a principio, en primera mitad del siglo XX, se consideraba que el líder era una cualidad personal. O sea, la persona nacía con estas capacidades de ser líder. Pero en la medida que fue pasando el tiempo y que las organizaciones también se fueron haciendo cada vez más complejas, se establecieron se establecieron funciones. Bueno, apareció un campo del conocimiento con respecto al estudio del liderazgo. Entonces también el líder se puede formar, un líder se puede formar. De hecho, hay distintas escuelas de formación de líderes a nivel educacional, a nivel empresarial. La persona puede aprender a ser un líder. Y lo más nuevo, que este es el concepto más nuevo,
El liderazgo no es en una sola persona, que eso también lo hemos discutido en la clase. Hay equipos que lideran. Y a eso idealmente debiera llegarse. O sea, hay un equipo que lidera, entonces si hay un equipo, supongamos un equipo directivo que lidera, aunque se cambian las personas de ese equipo, el equipo debiera seguir funcionando igual y liderar. Esa es como la concepción más nueva. Ahora, ¿por qué surgen estos distintos conceptos de liderazgo? Porque el origen de esto es en la psicología. Y la psicología a lo largo del siglo XX y obviamente también en este siglo, en el XXI, también la psicología fue evolucionando en su campo del conocimiento. Entonces, acá tenemos a Martin Luther King en la primera mitad del siglo XX, que, bueno, ahí se consideraba que este líder era innato, había nacido con estos rasgos. Pero eso es porque también la escuela de la psicología que apoyaba esto era teoría de los rasgos y conductista, que esa escuela indica que se nacen con determinados talentos y luego se desarrollan. La definición también del liderazgo depende también del autor y de qué aspectos considera. Ahora, esta es una definición general y a ustedes les va a servir para poder ahondar si lo necesitan y también para poder establecer distintos aspectos. También existe un liderazgo, bueno, esta es o sea, no sé si esa es una foto o es un fotograma de la película de la Sociedad de la Nieve, donde también aparece el liderazgo bajo situaciones que son contingentes. Y muchas veces en esa situación difícil y contingente puede aparecer un líder o pueden aparecer varios líderes. Y después esa situación pasa y como ya pasa y no está el mismo grupo, tampoco está el mismo líder. De hecho, generalmente eso después se dispersa. Pero en situaciones que son contingentes y sobre todo, bueno, esta es una situación extrema la que es la que vivió el equipo uruguayo cuando el avión cayó en la cordillera donde realmente no había posibilidad de ayuda, eh, aparecen estos líderes. Y es importante también que aparezcan porque tienen que ver también mucho con la capacidad de poder sobrevivir ante esa situación. Yo no he visto esa película, no sé si alguien, o esa serie, no sé si alguien la vio un poco y quiera compartir cómo eso fue, si aparecieron líderes, si eso sí iban turnando o era uno solo. Alguien, no sé si han visto esa película o han sabido de ese caso. No sé si ustedes, alguien lo ha visto o, o conocen el caso del liderazgo en este aspecto, porque a mí lo que me han dicho es que como que aparecieron distintos líderes en distintos tiempos. Ahí lo dejo para que ustedes puedan considerarlo. Hay otro enfoque que está de la película Lobo, que es un enfoque transaccional. Si vieron esa película, el protagonista. Hay que considerar, sí, que obviamente un enfoque ahí en esa película está dado de manera muy exagerada. El todo lo hace de forma transaccional. Todo, todo, todas las relaciones que establece, que es una persona que es un líder en Wall Profesora, Street. ¿Sí? disculpe que la interrumpa. Catalina Veloso dice en el chat que no entiende el ejemplo o la referencia. ¿En cuál? Que no 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 veo el sé chat. cuál se referirá, si al primero o al segundo ejemplo. Hola, soy Catalina. Hola, En dime. ninguno la verdad, porque no he visto las películas. Me Ah, gustaría ya, si lo perfecto. podría Te explico. explicar de otra forma, por favor. Sí, sí. Eh, la teoría de los rasgos conductistas es una teoría que indica que el liderazgo, con ese liderazgo se nace. O sea, la persona nace o no nace con esa capacidad de liderar. A eso se refiere la teoría de los rasgos. Y la otra definición que tiene que ver con las situaciones que son contingentes es que ante situaciones que son no de estrés, pero contingentes, por ejemplo, ante una tragedia, ante un evento catastrófico, aparecen líderes.
Y ese líder maneja el grupo en esa situación en particular. Esa es la diferencia. Ahí no tenemos que alguien haya nacido para ser líder, sino que estamos en una situación contingente, una situación se puede decir límite, y dentro de esa situación pueden aparecer varias personas o puede aparecer una persona que va liderando el grupo dentro de esta situación en especial. Mm, Por ejemplo, a ver, no sé, profesor, antes de continuar, no sé, profesora, si le queda claro. Esto en el 2 no es bajo cualquier situación, es bajo una situación de contingencia y límite. Sí, ahí sí, muchas gracias. Sí, y por eso también decía que una vez que esta situación pasa, después el grupo se deshace, el líder también, porque es una situación puntual, pero es una situación límite. En esta otra, en la transaccional, aquí hay un líder, pero el líder transa todo. Así, por ejemplo, ah, um, en el caso de la película, voy a contextualizar. Esta persona se da cuenta que la están investigando porque él había hecho negocios que eran fraudulentos. Y cuando lo van a investigar, cuando llegan la gente del FBI a investigarlo, el que hace empieza a indicar que les puede pasar dinero, que puede tener influencia, que los puede favorecer. Al investigador le dice que incluso le puede pasar tanto dinero que se puede despreocupar de su vida. Entonces ahí él está haciendo una transacción. O sea, no me investigues y yo te paso toda la plata que tú quieras. Eso es como lo más transaccional que puede haber. Pero en general, hay personas que ocupan un tipo de liderazgo que es transaccional y que no es tan extremo como este caso. Puede ser, por ejemplo, puedes realizar este trabajo que yo sé que quizás no te corresponde, pero yo te dejo, no sé, salir antes o darte un día Como, libre. como cuando nos ofrecen bonos, por ejemplo. Si alcanzo esta meta, ¿me dan un bono? Claro, claro, esa es una Ya. transacción que es más común en la empresa, pero en el caso de los colegios yo creo que se da, pero no de manera tan formal. O sea, no, por ejemplo, no sé, gradúa el kinder y yo te dejo, o hace el libreto y yo te dejo salir antes, o te doy una tarde libre, que puede ocurrir más en la informalidad, en el caso de los colegios. Pero muy buen ejemplo, cuando se cumplen meta en bono, la parte transaccional. Eso es más común. Y el otro tipo de liderazgo es el tipo de liderazgo que es transformacional, que ese sí hay una corriente también dentro de lo que es la parte educativa, donde el profesor es un agente de cambio. Entonces, cuando el profesor, ya como líder, es un agente de cambio, transforma la realidad. Entonces, bueno, la imagen que hay ahí es de una película de una profesora que va a un barrio muy vulnerable en Estados Unidos y realmente ella transforma la vida de los estudiantes a través de la educación. Eso, hay casos documentados al respecto. O sea, se cambia la realidad del estudiante para transformarlo. O sea, el estudiante, y eso también está estudiado, el hecho de crecer en un ambiente vulnerable no tiene por qué seguir en ese estado de vulnerabilidad, sino que puede salir de ese lugar. Estoy hablando de un lugar social, ¿ah? No de un lugar físico. Él puede salir de ese lugar social en el cual está y puede transformarse. Entonces, eso, hay una corriente dentro de la educación donde habla que el profesor es agente de cambio. Bueno, ahí el profesor puede transformar lo que son la vida de los estudiantes. Y eso puede ser a través de su ejemplo, puede ser a través de sus clases, puede ser a través de muchas cosas. En las áreas rurales también se pueden ver muchos ejemplos de profesores que trabajan en comunidad y colaboran entre todos, por ejemplo, los vecinos, o colocan servicios básicos, pero ahí ya hay una transformación de la realidad.
¿Hay alguna duda con esto? ¿Con los tipos de liderazgo? Me van contando. Hola, profe, habla Beatriz. Sí. Eh, me pasa algo que puedo estar equivocada, obviamente puedo estar Ujú. equivocada. Si bien estos son enfoques y abarcan muchos otros aspectos que aquí por Sí. tiempo obviamente no se pueden tratar, me pasa que también en el liderazgo uno pasa por todo este tipo de enfoques. Uno va a ser, por ejemplo, desde una perspectiva contingente que pasa en un colegio, en una escuela, va a actuar y va a tratar de solucionar este tema contingente que ocurre en los colegios muchas veces. Hoy día mismo estamos viendo escenas dramáticas en colegio Sí. y el líder o los líderes que puedan surgir ahí tienen que responder a esa contingencia. También dentro de la transacción, como se decía, trabajamos con seres humanos tan diversos, con distintos tipos de enfoque. Esto mismo de que vemos la educación de manera distinta, a veces hay que transar. No sé si una transacción económica o Oh, tan radical, digamos, pero también creo que en muchas situaciones se vive y la transformacional, hoy en día lo que más se busca es ser un líder transformacional, innovador. Es más, en el marco para la buena dirección, el director o la líder debe tener un montón de cualidades que yo cada vez que los leo no sé qué hacer con todo eso, digamos. Entonces, si bien estos son enfoques separados, en una misma realidad se dan todas juntas también. exacto, exactamente, profesora, exactamente. Eso es súper importante tomarlo en cuenta y que eso se da también en educación. Por eso es súper complejo, porque uno, si bien puede ser transformacional la mayor parte del tiempo, a veces uno tiene que recurrir a la parte transaccional, como lo dice usted. Entonces, eso revela una complejidad importante porque uno tiene que saber leer el contexto. Y claro, cuando veamos el marco para la buena dirección, nos vamos a dar cuenta que a la persona que va a ser líder se le pide una serie de características, no solamente desde el punto de vista del conocimiento de su formación, sino que hay habilidades, hay incluso valores. Hay incluso valores de la persona, por ejemplo, que sea justa, que sea ética. O sea, cualquier persona no podría liderar un colegio. Claro, y Considerando esa cuando parte. entramos en ese tipo de valores, la otra persona puede decir, me parece súper injusta. También, entonces los valores claro, yo pienso que son solo uno para todos, pero uno ha escuchado esto, qué injusta. Y a Claro, veces uno no es injusta, porque también hay un contexto educativo al que hay que responder. Y no todas las personas hacen ese análisis también. Es que es muy complejo, es demasiado complejo. exactamente, exactamente. Y eso era, en el fondo, que ustedes visualizaran esta complejidad. Porque si ustedes se fijan al final del día, cuando uno habla de ambientes totalmente controlados como la empresa automotriz, es todo tan controlado y el producto es un producto tan obvio que uno puede ir haciendo check, uno puede tener todo súper ordenado y nada se va a salir de eso, o si se sale va a ser muy poco. Pero cuando hablamos de realidades sociales, como son muchos los factores, incluso cada factor tiene un peso distinto, es muy complejo. O sea, eso es para que uno vaya viendo y vaya estableciendo diferencias. Ahora, no olviden lo que dijo la profesora, porque eso es lo que es lo que se va a intentar de hacer ahora con un trabajo que les voy a dejar mientras sorteo esta otra parte. Antes de entrar a este tema que es el modelo de calidad, que ese ya es otro tema. Eh, Voy a ver si puedo salir de acá. Tamara, ¿estás por ahí? Aquí estoy, dígame. Ya, Tamara. Voy a dejar tengo preparadas tres preguntas en el chat, pero necesito que los profesores y las profesoras lo resuelvan de manera grupal, porque tiene Ya. que ver con esta aplicación del contenido. Momentito, por favor.
que voy a... ¿5 o 6 participantes está bien? Sí, súper bien. Ya. Un segundo que quiero escribir las... Creo que dejé acá. Bueno, voy a tener que ir a buscarlo porque... Les voy a dejar, porque son preguntas muy cortitas en realidad. Acá voy a colocar. Básicamente, este va a ser una, como es grupal, ustedes pueden elegir con qué centro trabajar o pueden elegir, porque aquí la idea es que ustedes analizan su propio centro, ¿ya? Tomando en cuenta esta parte del liderazgo. Entonces, la primera pregunta es, para que después lo vayan trabajando en sus grupos, ¿qué tipo de liderazgo observa en su centro? Y lo más probable es que les pase lo mismo que dice la profesora, que no es uno en particular. Lo importante aquí sí es argumentar, ¿ya? ¿Por qué ustedes observan este liderazgo y argumentar? Otra pregunta es, ¿qué dificultades ustedes observan en la organización, en el colegio? Siempre en un centro van a haber algún tipo de dificultad, incluso pueden detectar varias, pero lo importante acá es que ustedes puedan detectar, pueden comentar, porque yo sé que quizá algunos no están en un centro o pueden estar en distintos centros, pueden irla comentando. Y la última pregunta es ya, ¿de qué forma se puede mejorar esa dificultad? Irma, les pido que saquen fotos mejor porque cuando se van al grupo parece que no tienen acceso al chat. Ya, ya. Entonces, Exacto, no tienen. Así que pueden copiar las preguntas o tomarle fotos. Súper. Entonces la idea es que ustedes lo puedan trabajar y yo creo ya como... mm, Marcela, ¿se pueden tomar la pausa ahora? ¿Cuánto es? Son 10 minutos, ¿cierto? sí, sí, no hay problema. Pueden tomarse la Sí, pausa ahora y después vuelven a la sala, lo trabajan y a las 9:30 hacemos el plenario. perfecto, sí, no hay problema. Súper. Recuerden sacarle foto a las preguntas. Insisto con eso. Entonces nos enviamos al tiro a los grupos, sería después. A la, O, a la vuelta, o dejamos al tiro hecho en los grupos. ¿cómo lo ves tú, Marcela? Sí, yo creo que mejor dejamos, se puede dejar esto en los grupos y nos vamos a la pausa y después volvemos. Claro que sí, o sea, ellos van a quedar Ya, en su grupo, no van a volver a la perfecto. sala principal. Ah, ya, Ya, mejor. Sí, eso. súper bien, súper ¿Tendría que bien. volver? Sí. Perfecto, sí. ¿A qué hora se vuelve? Se volvería A las 9, a las 9. Sí, porque sí, son como 10 para las 9. Súper. claro. Entonces Ujú. ahora van a quedar en su grupo y a las 9 vuelven y continúan su trabajo, van a quedar ahí mismo en Y, los grupos. ajá, súper. Perfecto. Y a las 9:30 volvemos y hacemos el plenario. Gracias. Ok. Super- Perfecto. Parece que ahora sí volvimos todos.
Para los que se unieron más tarde, la profe Irma estaba con un problema de corte de luz, así que hizo su clase con internet del teléfono, pero eso significó que le quedaba poca batería, así que seguramente ya se le acabó todo. Así que vamos a hacer el análisis. Les pido que por grupo, qué grupo quiere partir para que comente el análisis que hizo de su centro, qué centro escogieron, por qué lo escogieron y cómo enfrentaron las preguntas. ¿Quién se anima? Ay, yo no puedo ver las preguntas, pero si alguien se anima y nos cuenta más o menos de qué conversaron, no se peleen. Ya, yo voy a hablar acá en el Elizabeth, grupo. Sí, en el grupo estaba Carla, Beatriz, Rocío y Blanca. Y con respecto a la primera pregunta, dice, ¿qué tipo de liderazgo observa en su centro y argumentar? ujú, Nosotros, más que elegir un centro, hablamos en este caso, de la experiencia de una de las niñas y de la que yo lidero. perfecto. Y estamos en este caso enfocadas que se dan los cuatro tipos de liderazgo. Yo creo que Mm, es muy difícil sí. asumir uno solo. Yo creo que eso es muy raro que se dé, porque a veces tenemos que asumir el liderazgo de contingencia, pasa algún Mm, evento y tenemos que estar preparadas para hacer un cambio en el momento. Y nosotros y lo planteo yo siempre en la escuela, eh, hay situaciones emergentes. Y esas situaciones emergentes que, tenemos que asumirlas y asumirlas con un buen liderazgo. A veces tenemos que ser un poco conductistas y en el momento hay que tomar decisiones y tenemos que alinearnos todos contra no contra, sino que a favor de esa decisión, porque al final el foco siempre van a ser los niños. Y en este caso parece que la mayoría de nosotros trabaja con niños preescolares, entonces es una responsabilidad más. También se nos da el transaccional, porque también lo explicábamos nosotros acá, si tenemos que reunirnos para alguna actividad extraprogramática, y dábamos el ejemplo de una actividad del Día de la Familia, yo solicito a mi equipo a toda la comunidad, que lleguen más temprano. Y yo transo, si llegan más temprano, después nos retiramos más temprano. Claro, No va a haber un bono, no, trabajo en educación pública, es difícil dar un bono, pero sí claro. hizo a que nos vayamos todos temprano. Y sí se da el trabajo de la colaboración, que todas tenemos que asumir diferentes roles. Y el transformacional, yo creo que ese es innato. Ese es Mm, innato, ese tiene que estar porque nosotros estamos preparados para transformar la vida de estos niños a través de la educación. Esto es un constante, es dinámico, porque está en constante evolución de acuerdo a las diferentes situaciones que cada uno tenga en su comunidad. Eso es lo que nosotros estuvimos hablando ahí en nuestro grupo. perfecto. Muchas gracias, Isabel. Efectivamente, claro, lo habíamos conversado, ¿se acuerdan en clases anteriores que es muy difícil encontrar un solo estilo de liderazgo? ¿Ya? Porque Exactamente. las organizaciones son súper dinámicas, entonces como dices tú, hay que tomar decisiones a veces, dependiendo de la situación que nos enfrentemos, es como tenemos que resolverla también, entonces totalmente válido. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? ¿Más? ¿Algún otro grupo? ¿Hubo alguno que encontró que en su centro se utiliza solamente un modelo de liderazgo? Ujú. Sí, nosotras, Constanza, a nosotros. ver,
Cuéntame. El, ya, les voy a dar el contexto del jardín, del Ujú. colegio. Es un colegio de región, perteneciente al SLEP, y nosotros conversamos, cada uno explicó su tipo de centro y elegimos este centro por las características que tenía. Es un centro en el que la directora y la UTP son 100% autoritarias y todo pasa por ellas sin conversación con nadie. Ya, Entonces, eso obviamente es un liderazgo autoritario porque no solamente lo manejan entre ellas dos, y eso provoca como dificultad la mala comunicación. Nos explicaba la compañera que trabaja en este centro que las conversaciones son a puertas cerradas, termina la conversación con una persona y a puertas cerradas conversación con otra persona, lo cual nos muestra que hay poca transparencia en cuanto a la información que se entregue, y eso es la gran dificultad, la forma en que están, se está validando, entregando y bajando más que nada la información. pues, Entonces, en resumen, es un liderazgo autoritario. La mayor dificultad es que la comunicación es súper deficiente y poco claro. transparente. Y la forma de mejorarlo, tuvimos dos ideas. La primera es una intervención en convivencia para poder establecer un mejor manejo y mejor difusión de la información, cómo bajar la información. Y la segunda es que finalmente retirar a estas dos personas del cargo y que ¿Ya? la dirección esté en manos de una persona que tenga, que sea idónea, que tenga las características de un buen líder. Porque si esta persona no tiene las características del líder, no es una persona con ética, transparente, no puede ser la líder del equipo, no puede ser la líder de todo. Entonces, eso es básicamente nuestro resumen. Perfecto. Gracias, Constanza. Ahí volvió la profesora Irma. He Irma. vuelto y sigo a oscuras. No, tranquila, sí, sí les expliqué a los profesores, así que aquí dos grupos ya hicieron sus comentarios, así que ahí te doy la palabra de nuevo, Irma. Muchas gracias. Quería saber, porque me falta terminar una última parte que tiene que ver con gestión de calidad. Entonces, antes de pasar a esa parte, porque estoy ya con las baterías muy bajitas, quería saber si alguien tenía alguna duda con la primera parte. No sé si alguien tiene alguna duda con la primera parte para poderla resolver y ustedes puedan quedar bien con esa parte. Bueno, hay que tener claro, como decía una profesora en el bloque anterior, que cuando uno habla de liderazgo, por ejemplo, en la parte de educación, como la realidad social es muy compleja, yo creo que ustedes se dieron cuenta que pueden utilizarse o pueden pasar por distintos tipos de liderazgo dependiendo del contexto, y que tampoco no es tan fácil de solucionar y que también, si bien están los 5 subsistemas, puede que no todos funcionen bien o funcionen a media. O sea, nunca hay algo tan determinante en lo que es la parte en educación. No sé si alguien tiene alguna duda para terminar de ver lo que son los modelos de gestión de calidad. Profe, ¿Sí? yo quería plantear un tema, a ver qué dice usted sobre algo que ocurrió hoy en mi colegio. ¿Ya? Que, por ejemplo, no ve que está como de moda, entre comillas, eso de los tiroteos y todo el tema. Sí. Ya hoy ocurrió en mi colegio. Entonces estábamos con amenaza de tiroteo y encontraron un arma dentro del establecimiento, en los baños. Era una pistola, perdón, está sonando la impresora. Era una pistola como de postones, ¿sí? Ya. Ya, la cosa es que el director tomó la decisión de no informarle a nadie. Todo siguió, vimos a los carabineros, llegaron los carabineros, todo el tema, pero nadie supo nada en todo el día, hasta el final de la jornada cuando se emitió un comunicado a la familia diciéndoles lo que había ocurrido. Mm, Y me salta como la duda, ¿qué tipo de liderazgo hay? Claramente es como jerárquico porque él tomó como la decisión sí. netamente, no consultó a nadie, pero ¿cuál habría sido como el liderazgo correcto en ese caso? Es que habría que ver los antecedentes del contexto.
siempre primero hay que leer el contexto. Claro, en ese caso hay que considerar también que esa es una situación de contingencia, porque no es algo que se da regularmente, es una situación de Claro, es contingencia. totalmente de emergencia. Por eso es mi duda de cómo habría sido como una manera correcta, porque no sé, Sí, en realidad si hay encaja que como en lo leer, demás. claro, hay que leer el contexto. Ahí la profesora Carla tiene la mano levantada. Profesor, ay, no sé, parece que la profesora Carla no se puede conectar, que tiene la mano levantada. Si la profesora Carla se puede conectar o hablar porque no la estamos escuchando, ¿Está cuando ahí? se... Sí, ¿Ahí se escucha? ahí se escucha. Ahí sí, Ay, profesora. estaba desconectado, disculpen. Sí, Francisca, disculpa, te preguntaba qué colegio es y en qué cursos ocurrió eso, como para tener más o menos conocimiento, porque igual es súper peligroso. Hubiera pasado cualquier cosa y, y nada, quería preguntarte acerca de ese episodio que ocurrió. No sé si le habrá ocurrido a alguna otra profesora en algún otro colegio, si es algo que está como más es más común ahora porque uno lo ve en las noticias, pero que nunca me había pasado que lo hubiera comentado a alguien. Es que lo que pasa que, profesora, que se va a crear un efecto dominó. Cuando yo supe de la muerte de esta inspectora en Calama, que independiente de las circunstancias que podían haber pasado ahí, porque realmente ahí hay mucho que analizar, s- hay que tomar determinadas medidas, pero este es un problema difícil porque esto tiene varias capas. Va desde la política pública hasta la parte ya del contexto de cada colegio. Entonces, es algo complejo y este asunto de los tiroteos, como es algo de contingencia y como es algo tan nuevo y tan repentino, si se fijan, nadie ha tomado medidas, porque además todo lo que es uso de armas, todo eso lo tiene que ver carabineros. Uno no, como docente, no tiene mayor injerencia en eso. La profesora Constanza tiene la mano levantada. Sí, quería jugar un poco al abogado del diablo. Lo que pasa es que es un tema, como bien dice usted, profesora, súper complicado, Sí. pero no puedo, siento que en ese tipo de situaciones hay que separar dos cosas súper importantes. Primero, como mamá, a mí me encantaría saberlo con anticipación y ojalá el director me hubiese llamado en cuanto pasó, y porque obvio, que miedo, pero lo veo como docente, como educadora, el pánico que hubiese generado el que el director lo hubiese hecho en el minuto, porque probablemente todos los apoderazos hubiesen llegado a buscar a sus niños y hubiera sido un desastre el minuto de salida y podría haber generado algo peor. Entonces, siento que es súper complicado porque, como bien dice usted, no tenemos un protocolo para estas cosas. Estas cosas no pasaban acá en Chile. En Estados Unidos ellos tienen sus protocolos frente a tiroteo y cosas así, pero más allá de definir si el director hizo lo correcto o no, siento que tomó la decisión en el momento y la decisión que él pensó que iba a ser lo mejor. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero probablemente yo hubiese hecho algo muy similar. Esperar a tener eh, todos los antecedentes y ahí informar, porque si informo antes puedo generar aún más caos. Claro, pero bueno, sin profundizar tanto en el tema, si era como para ver una opinión más que nada. Igual esto el día de ayer fueron las amenazas y hoy día era para hoy día. Entonces, claro, había antecedentes y había información previa. Así que sabían que podía suceder. Oye, Entonces, ¿y eso en qué estábamos comuna como es? todos bien alerta en ese sentido. No, no voy a dar detalles, la verdad. Porque Pero voy a ser súper era honesta. netamente para...
Mi hija estudia Para en la preguntar qué se podría haber hecho, cuál habría sido como quizás una manera más adecuada de actuar, si es que él no lo hizo correcto o si lo hizo correcto, porque la verdad ahí no manejo esa información. Mm, te consulto porque mi hija va en la comuna del Bosque al colegio y nosotros en el grupo de WhatsApp de los papás llevamos como 5 colegios con la misma amenaza. Colegios distintos dentro de la misma comuna. Hasta ahora no ha pasado nada, pero uno nunca sabe. Nos quedamos sin profe. No, si está aquí, pero no puede activar el micrófono, por eso estamos intentando. Está Hay que escribiendo. asumir el liderazgo, ve en cosas emergentes, la contingencia. Este es un total ejemplo. Sí, tranquila, Irma. Irma, para que estés tranquila, mira, son 10 para las 10. ¿Te parece que dejemos esto hasta aquí y terminamos en la otra parte la otra semana, la otra clase? No sé si hay algún grupo que quiera compartir, Irma, o si no, me escribe Irma ahí por chat y lo leemos, lo que necesites. Igual está el foro cafetería, es una buena instancia para poder conversar eso, para poder dialogar y debatir. Hola, Sí, profe Marcela. ¿sí? Quisiera hacer una consulta. Lo que pasa es que no relacionado con la clase de hoy, sino que con la última prueba del módulo suyo, Ujú. que yo la rendí y resulta que me entregó la corrección todo y había creo que una o dos pruebas de los dos últimos cuestionarios que estaban correctas según yo y me los corrigió de forma, o sea, me los colocó malos. Yo saqué fotos, pantallazo y los mandé a su correo y a otro correo que tengo y hasta el minuto no he tenido respuesta. No sé si está bien dónde estoy mandando la información. No sé si fuiste tú, es que alguien me mandó una foto que no pude abrir y les dije si me lo podían mandar en JPG y nunca más me escribieron. Profe, a mí me No, pasó lo mismo. Sí. no fui yo. Sí, O profe, a sea, mí yo mandé la igual. información y no tuve respuesta. Que entonces quería saber, corroborar ¿Qué? uno es su mail, marcela.beltrán, Sí, autónomo. marcela.beltrán@uautónoma.cl. Sí, y el otro que mandé es al dip.glcepi, Ya. Ujú. cloud.s. Sí, sí, ese es el correo de Tamara. Pero hay algunos que sí yo les arreglé los puntajes. Si se fijan, revisen porque en Canva le aparece como +2. La nota le aparece como colorada. Ah, voy a revisar. Sí. Ya, Ya si no, perfecto. me escriben de nuevo porque es raro que no le haya contestado. Sé que no me puedo acordar quién nos mandó una foto y los formatos no los pude abrir. Ya, Yo pero en mandé todo una caso, vez una foto, yo, Viviana Urtiza, pero no recuerdo que usted me haya mandado un correo de vuelta que dijera que no pudo abrir la foto, ya. porque yo también estuve en la última prueba, esa no se ve reflejada las respuestas que estaban erróneas, porque tenía un 6, parece que tenía que ser un 6,5, no sé, no recuerdo, pero no se refleja el error con la nota. Ya. Sí, los voy a revisar de nuevo. A ver, fue Viviana, Rocío y alguien más fue la que me dijo.
Yo, profe. Profesora, disculpe, Ya. cuando las respuestas están incorrectas en estos cuestionarios, ¿se corrige solo para la persona que manda el correo o hay como una forma estándar de que a todos se les corrige si tienen el mismo problema? No, lo que pasa es que tienen que mandar porque, a ver, en el otro hicimos ¿cómo se llama? Un masivo y nos quedó la escoba porque el sistema no eliminó las malas, sino que subió 2 puntajes. Entonces, si se fijaron, algunas tenían 7,8, 9,8 de nota. Entonces ahora lo estamos haciendo manual. Profesora, a mí también me pasó, Natalia Humada, pero yo escribí comentarios al final de la prueba y hice mis observaciones sobre cada pregunta y el por qué tenía comentarios al respecto. Ujú. Sí, pero es que esas, como son automáticas, no nos sirven esos comentarios, Natalia, no tienes que mandar fotos. Pero en JPG, voy a revisar quién fue, porque yo sé que alguien me mandó fotos y yo no las pude abrir y les respondí eso. Por favor, mándenme fotos en JPG para hacer los arreglos. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, ya. La profesora dice que hay una parte sobre gestión de calidad, que los modelos están en los PPT para que le echen una mirada. ¿Ya? Y les parece que son 5 para las 10 ya, Irma. Y dejamos unos 10 minutos de la otra clase para aclarar dudas en relación a estas temáticas de la gestión. ¿Te parece? Ujú. Ya. Perfecto, profesores. Le insisto, por favor, yo voy a revisar sus casos. ¿Ya? El tema de las evaluaciones, manden foto, pero en JPG, para ir revisando. Profe, ¿Sí? profe, entonces, ¿a mí me anotó Catalina Vázquez? Sí, Catalina Vázquez, sí. Ya, porque Viviana, a mí me pasó en Karina y eso, Rocío. no sé si en uno o en dos cuestionarios que salía la respuesta como, me salía incorrecta y abajo me salía la corrección como de la respuesta La misma, que yo claro. había puesto. Sí, era la A mí igual, desautorización profe. en el fondo. Sí, Profe, a pero mí igual, necesito, Francisca Herrera. no saco nada con que me digan ahora. Necesito que me manden Ya, correo, por ya, profe, favor. gracias. ¿Ya? Con foto. Ya, pues, profesores, un gusto como siempre. ¿Ya? Dejamos hasta acá la clase y nos vemos la otra semana a la misma hora. Que tengan una excelente semana. Chao, Irma, cuídate. Muchas Chao, Chao, gracias. chao. Sara. Que estés muy Chao. bien. Chao, que Chao, estén muy bien, gracias. profesoras. Sara. Que estén bien todos. Buenas Chao, noches. chao. Chao.